Ya me voy. Suficiente. Adelante. ¿Mm? Vamos, aquí nadie lo va a detener a la fuerza. Nada más tengan mucho cuidado a donde quiera que vaya de no encontrarse con algo. ¿Mm? Sí, cuando uno se va a ciertos lugares pueden ocurrir cosas espantosas. ¿Mm? Y al ver que se queda usted aquí, que pues evidentemente no tiene el menor deseo de irse, Ah. le voy a platicar por qué tiene que tener mucho cuidado a los lugares a donde va, con quienes se encuentra y sobre todo de no mezclarse con las cosas que no entiende. Ah. Señores y señores, muy buenas noches. Días, tardes, como quiera que se encuentren ustedes en este momento. Una vez más, para nosotros es un placer darles la bienvenida a las sombras. A veces se cree que se exagera mucho el tomar en cuenta las leyendas. En más de las ocasiones, las leyendas nos advierten de evitar ciertos lugares, como los caminos solitarios, las calles desiertas, ciertos lugares tenebrosos, cañadas en la oscuridad. A juicio de muchas personas, en realidad no se trata sino de una sana advertencia. Por ejemplo, entiendo que nada resulta más fuera de propósito que de pronto aventurarte a ir caminando por una calle desierta. Si eres una persona de la ciudad, sabrás que resulta una temeridad, una forma gratuita de ponerte en riesgo, porque no sabes qué tipo de personas pueden salir por ahí. Lo mismo pasa con los caminos solitarios. Varios de estos lugares, por supuesto, entrañan sus peligros. De la misma manera que nosotros tenemos alguna cosa que pueda suceder en la ciudad. Alguien que pueda atacarnos para arrebatarnos nuestras pertenencias. En los caminos solitarios no solamente puede ser eso, sino sencillamente cualquier persona que tuviera cualquier otro propósito que no fuera nada más obtener un beneficio de atacarnos. Se cuentan muchas historias de distintas personas que con ese objetivo buscan precisamente los lugares solitarios para acechar a sus víctimas. Propósito. Propósito lo puede adivinar la psicología. Pero el hecho es que no hay razón para arriesgar la vida de ese modo. Y así podríamos continuar. No puedes acercarte a una cañada solitaria en la oscuridad porque finalmente vas a caer. Así que es muy probable que todo lo que son estas historias, las leyendas,
en realidad no son más que sanas advertencias. Sanas advertencias que hace la gente y que a través de una historia que suele tener algún tipo de enseñanza o moraleja, tratan de evitarte un daño. No es extraño tampoco que muchas de ellas hablan de los riesgos de contactar a ciertas personas. Quien piensa que no se hacen suficientes advertencias para los varones, deben recordar que gran parte de las historias que se cuentan tienen que ver justamente con el tema de las personas con las que se relacionan los varones. No buscarse a cualquier mujer, porque tú no sabes qué clase de mujer podría ser. Podría ser la última mujer que te encontraras, porque en realidad no es tal, sino que tal vez es un espíritu. Un espíritu que se apoderará de ti y que te hará perder hasta la existencia. Así pues, si lo consideramos desde esa perspectiva, las leyendas no son más que advertencias. ¿Por qué seguirlas? ¿Cuál sería el sentido? ¿Realmente tiene sentido entonces que se nos hable de fantasmones, de espectros y cosas así? Una persona a quien le podríamos preguntar habría sido el joven Pedro Herrera. Pedro Herrera era un honrado leñador y como muchas personas en Aguascalientes, también iba a expender su mercancía a la que es el Jardín de San Marcos. Jardín de San Marcos, bastante conocido en esta ciudad. Por supuesto, era un centro en donde en distintas fechas festivas los locatarios acomodaban sus puestos para ofrecer sus mercancías. Pedro Herrera era uno de ellos. Y en muchas ocasiones, cada vez que platicaba con los amigos, con los propios locatarios, únicamente para tener algún tema de conversación, esta siempre recaía sobre una historia que les habían contado de un evento que sucedía en el Jardín de San Marcos. Un evento por el cual le llamó la atención que en una de las ocasiones que habían puesto toda la venta, al llegar un momento de la tarde empezaron muchos a recoger rápidamente sus cosas. A Pedro no le quedaba claro por qué. Entonces preguntó, ¿por qué no nos vamos tan rápido? ¿Qué sucede? ¿Qué hay? ¿O por cuál es el problema? Digo, podemos estar un poco más. No podemos estar. ¿Pero por qué? ¿Qué sucede? Y es entonces cuando le comentan, porque aquí, Pedro, siempre en determinada hora ya de la oscuridad, aparece alguien. ¿Y quién es alguien? ¿Qué pasa con ese alguien? ¿De dónde sale? ¿O qué es lo que pasa? Se trata de un encapuchado. Es un encapuchado que tiene un hábito de franciscano. Tiene un cirio en una mano y una calavera en la otra. Pero, ¿qué hace? ¿O qué sucede? No pretendemos averiguarlo. A Pedro le entró muchísimo la curiosidad por esta cuestión de que él consideraba que las leyendas no eran más que una forma de encubrir el deseo de nuestros mayores, porque básicamente son ellos los que cuentan este tipo de historias. El deseo de nuestros mayores por tratar de que evitemos ciertos riesgos, ciertos lugares, ciertos espacios, que nos cuidemos más, que tengamos más precaución. Pero
Pero como nadie le supo decir qué pasaba con esta figura, Pedro inmediatamente dedujo, "No, esto pues claramente no tiene ningún sentido. El jardín no puede ser un lugar de riesgo, ¿no? ¿Qué puede pasar aquí? Vaya, aquí no puede pasar más de lo que pasa en cualquier otro lugar cuando llega la noche. Es decir, pues bueno, no hay gente, posibilidades de que alguien llegue a hacernos algo, pero pensar de un encapuchado, ¿cómo, no? ¿Cómo puede ser eso? Pero, al igual que todos, es la costumbre de seguir todos nosotros a los demás, los hábitos de los demás, las cosas que hacen los demás. Lo obligó a que finalmente empezara a empacar todas sus cosas y por aquella vez se retirara. Hasta ahí todo podía pasar como una más de las muchas historias que seguramente todos conocemos de distintas partes en que vivimos, donde quiera que nos encontremos. Siempre hay una historia que contar de alguno de estos lugares. Pero el hecho es que a Pedro le asaltó la idea de hacer algo que no siempre hacen las personas que se enteran de este tipo de eventos. Y su idea no la había terminado de formular, porque él como joven era una persona muy arrojada, de estas que pues no es fácil que se amedrente si su rival es muy grande para un pleito. En sus propias palabras digamos que Pedro siempre pensaba, pues al cabo que no lo voy a cargar. Y con esta osadía, pues normalmente salía con bien de las cosas en que se metía, los pleitos en que estaban. Y aquí, aunque no había terminado de formar la idea, estaba muy seguro de que tenía el deseo de ver al encapuchado. En una de esas ocasiones, Pedro recogió toda su leña, dispuso todo, preparó los atos. La mejor forma de llevar la leña precisamente resulta atarla completamente, pacas. Y casi todo el mundo ya se había retirado. Con pretexto de descansar, se fueron retirando los demás y Pedro ya no se movió mucho. Y ahí a lo lejos, entre los árboles, entre pues todo lo que de alguna manera hay en la plaza, pues veía las sombras de distintas personas que iban caminando, entrando y saliendo cada vez menos, porque pues, evidentemente ya era una hora de la noche en la cual ya no había mucha gente. La gente también marchaba apresurada. Y por supuesto, a Pedro le daba la impresión de que realmente algo malo tenía que ver con esta figura. De la misma manera en que pues se cuenta de los lugares riesgosos que tienes que evitar, las carreteras solitarias, en fin. Pero yo no entendía por qué, para poder salvaguardar tu persona, ¿por
qué para tu protección siempre te tienen que inventar que existe un fantasma? Entonces, a él no le gustaba quedarse sin explicaciones. Y como lo dije antes, inconscientemente, parece que quería quedarse hasta el último momento para ver si tenía oportunidad de ver al encapuchado. Al cabo de un rato, el frío de la noche, de cuando sabemos que el atardecer y el sol se han retirado, empezó a rodearlo. Ya la mayoría de la gente ya se había ido. Entonces, finalmente, ahora sí, tomó sus cosas. Comenzó a andar. Caminó de la plaza, pero solitario, tenía que cruzarla para poder llegar a su casa. Y a la distancia, finalmente, encuentra una sombra que no le habría llamado mayormente la atención, porque había visto mucha gente, no podía pensar en ninguna otra cosa, excepto por el detalle de que la sombra iba completamente cubierta. Tenía una capucha. Se veía que era como un hábito. Y que tal como le habían comentado, traía un cirio. Este simple detalle ya habría resultado suficientemente siniestro y macabro por sí solo, ya que normalmente los cirios se prenden por motivo de algún ritual, de alguna procesión, y habitualmente procesiones que tienen que ver con la muerte. Pero el tema es que además de eso, Pedro comprobó que efectivamente en la otra mano la figura encapuchada traía una calavera. Y le pareció muy extraño ver lo que tenía en las dos manos y en cambio no poder ver nada de su rostro cubierto por la capucha. Le daba la impresión de que sus ojos desde el fondo de la capucha lo miraban, lo atravesaban con la mirada, como si de alguna manera con eso le advirtieran algún tipo de daño. Pero él pensó, ¿cómo? No, soy religioso, no tendrían por qué hacerme daño. Y en lugar de hacerse a un lado, en lugar de hacer lo que toda la gente que normalmente cuando veía la imagen del encapuchado, que era correr, se le paró enfrente. Yo ya les he dicho, Pedro era de este tipo de personas, que no tenían mucho remilgo en enfrentarse a las cosas. Y ahí Pedro se plantó con la intención de, pues, a ver ahora qué me hace, porque algo me tiene que hacer. Sí, entonces que me la haga. Por unos segundos pareciera que la figura encapuchada lo estuvo mirando. Y ya poco a poco, Pedro empezaba a sentir un frío que lo cubría, pero que ya no era el frío de la noche, sino un frío extraño, un frío que se desprendía como de algo sobrenatural que en ese instante aparece. Por no mencionar también el hedor que sentía. Pedro, como vio que la figura no se movía, dio todavía un paso más, de manera firme, para acercársele y tenerlo frente a él. En ese instante, Pedro, cuando quiso asomarse al interior de la capucha, lo que sintió fue en el pecho un fuerte golpe que lo echó hacia atrás. Pedro, trastabillando porque traía la carga y prácticamente cayó,
sobre sobre sus piernas. Se iba a levantar porque pensó que me la paga ahora. Que no me pueda a mí hacer esto. Es como la figura se mueve, pero se mueve de una manera inusualmente rápida. Una manera en la cual Pedro no pudo seguirlo tan rápido con la vista, pero sí vio claramente que cerca del templo del cual estaban, en esa parte del jardín, la figura atravesó limpiamente la puerta. No la abrió. Pasó a través de ella. El espanto que tuvo Pedro le produjo una taquicardia que apenas podía contener. Días después, en esa misma iglesia, celebraron la misa. La misa por el fallecimiento de Pedro Herrera. Y es aquí donde vuelvo al principio. Hay muchas leyendas y muchas cosas que podrían ser explicadas de forma humana. Debemos evitar ciertos lugares para no sufrir algún daño. Eso es natural. Por supuesto, muchas veces lo expresaban en forma de estas historias para ayudarnos a evitarlos, para cuidarnos. Sin embargo, ¿quién puede decirme por qué tendríamos que evitar a alguien en una plaza, en un jardín, en donde se supone que no tendría que pasarnos nada? Quizás es que olvidé decir al principio que también nuestros padres, la gente que nos cuenta estas historias, nos dicen que hay que tener mucho cuidado con las cosas que no entendemos, con las cosas que no conocemos. Creo que con esta historia, por lo menos a mí, me quedó clara la razón de por qué hay que tener mucho cuidado con ciertas sombras en la oscuridad. ¿Qué cosas? Aún hay mucho que explicar con respecto de las leyendas. Por ejemplo, de manera muy humana podríamos decir que fue algo que vio Pedro antes de empezar a sentir un ataque al corazón, que seguramente es lo que finalmente se lo llevó, o realmente algo que pues no esperamos que se lleve nuestra vida, porque pues no pensamos que un religioso nos pudiera hacer daño, se llevó su existencia. En todo caso, a nosotros no nos corresponde sacar una conclusión, sino a ustedes en casa con sus creencias y, por supuesto, de acuerdo a sus criterios, seguramente ustedes llegarán a una mejor idea al respecto que nosotros aquí. Claro.
Nosotros, sin embargo, solamente nos correspondía traer la historia y ya lo hemos hecho. Y una vez más vamos a despedirnos, no sin antes recomendarles que se suscriban al canal, que activen la campanilla, que nos otorguen un like y un comentario. Se dice que todas estas sanas acciones son buenas para evitar la maldición del algoritmo. De la misma manera, síganos en las redes que les proponemos en la parte inferior del video, en la descripción, donde están los vínculos a nuestras distintas redes. Leyendas del Cuervo Oficial. Todo el mundo de las Leyendas del Cuervo, de las actividades que hacemos como Paul Raven, se encuentran en este espacio en donde les informamos puntualmente de videos, situaciones, eventos poéticos, entre otros. También ustedes pueden en las Leyendas del Cuervo Oficial encontrar el grupo de Bienvenidos a las Sombras Oficial para tener esta información y por supuesto la información de los videos del señor Morticio. Los videos del señor Morticio, en donde ustedes pueden encontrar en el formato de Instagram y de TikTok un minuto en donde el señor Morticio les platica acerca de costumbres funerarias poco frecuentes, de muertes absurdas, de predicciones sorprendentes, de asuntos de ocultismo sumamente extraños. Camello. Evidentemente, a todos los que les guste este tipo de asuntos pueden ir con el señor Morticio y por supuesto pueden seguirme a mí, servidor Paul Raven, en sus distintas redes y distintos trabajos, como el de Literpo, en la revista de Literpo. Pueden encontrar también su vínculo del sitio, la revista dirigida por la maestra Neri Saiz, a quien enviamos un muy cordial saludo, con la que colaboramos constantemente en pro de la difusión de la literatura. Claro. También pueden encontrar los vínculos a lo que es Eternas Lunas, proyecto que acaba de cumplir recientemente 8 años y que pues en la página de Facebook, donde tiene su nodo central, promueve distintas formas de lo que es este género de la poesía gótica, de la literatura, a través de distintas charlas que un servidor imparte, a través de espacios de transmisiones en vivo que hemos llamado los libros del cuervo, como no podría ser sino, Claro. en donde hablamos de muerte, vampirismo, fantasmas, entre otros fenómenos que seguramente interesarán a todos aquellos que están muy atentos de lo que es el proceso de la literatura gótica en este caso. Del mismo modo también los videopoemas, que son este tipo de transformaciones dramatizadas que empleamos para poder dar a conocer los textos de nosotros, el staff de Eternas Lunas y de nuestros invitados. Una idea de la maestra Angie Vampi, que le mando un muy cordial saludo, para poder hacer este tipo de trabajos. Los micropoemas del maestro Nathaniel Llano, donde él produce el videopoema con una imagen de inteligencia artificial que en forma de pequeñas perlas de poesía gótica se acercan a nuestro espíritu. Igualmente al maestro Nathaniel Llano le damos un muy cordial saludo desde este espacio, como siempre, y por supuesto lo seguimos invitando a este universo. La próxima semana seguramente tendremos un nuevo episodio y esperamos contar con su compañía. Así que una vez más nos despedimos, no sin antes recordarles que deseamos una vez más la próxima ocasión darles la bienvenida a las sombras.